Hoy se reducen a 6 las fundiciones que operan en Chile luego del cierre definitivo del complejo Ventanas. Si bien, como decíamos, seguirá operando la refinería, esto tendrá un impacto en la capacidad fundidora del país. Ahora, varias preguntas, entre ellas, ¿debe Chile mantener sus fundiciones? ¿Qué rol juegan estas en el negocio minero? ¿Cómo hay que mirar hacia adelante lo que es la fundición? Vamos a conocer más al respecto, analizar a esta hora con el académico de la Universidad de Chile y director de NAMI, Leandro Boicín. Leandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer que estés con nosotros y quiero ir a esa pregunta. Con el cierre de Ventanas, bueno, se concentró mucho, evidentemente, en la definición que tuvo Codelco, en la situación medioambiental del cordón industrial, pero también una pregunta que es bien relevante, no solamente para la industria, sino para la capacidad de producción de nuestro país. Se cierra una fundición, ¿qué pasa con la capacidad de fundición que nos queda? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Ya, mira, el tema dentro del negocio minero y la cadena de valor es relevante poder maximizar en lo posible la obtención de productos. Es decir, si tú llevas un producto más elaborado, teniendo capacidades, teniendo competencia, obviamente vas a tener una mejor rentabilidad, mejores utilidades. Dentro de Chile el cuadro es bien complejo porque en los últimos años las fundiciones en Chile son antiguas, son todas batch. Batch quiere decir que son discontinuas. Perfecto. Es decir, tú tienes traspaso de material entre reactores. Ya. Identificando 3 operaciones unitarias, que es fusión, conversión y refino, hasta la obtención del ánodo. Y posteriormente eso se envía a la electrorefinación. Claro, son antiguas, las primeras datan del año 1922, que es Caletones, que es la fundición de la división El Teniente. Y posteriormente, bueno, en el año ya 66, en el gobierno de Frei Montalva, se comienza con el proceso que tú bien conoces de chilenización, los contratos pactados, y finalmente la nacionalización el año 71, Allende, sí. en el gobierno de Salvador Allende. Y ahí es donde después, en el año 76, bueno, con la constitución de Codelco, tenemos la capacidad nacional de lo que se refiere a las 4 fundiciones que tenía Codelco, o que eran administradas por Codelco, más la previa que teníamos el año 52 en el gobierno de González Pidela, que era Paipote, es Paipotes. Sí. Y en ese caso, bueno, con el apoyo a la pequeña y mediana minería, es decir, cubre todo el ámbito, tanto de la gran minería como de la pequeña y mediana. Más las 2 fundiciones privadas que tú mencionabas ahí en total, que eran 7, que era Glencore XT, Alto Norte y Chagres. Claro, sin duda con el cierre de Ventanas se pierde un poco de capacidad de tratamiento. Es la segunda fundición en Chile en términos de capacidad de tratamiento. Era la sexta, la que tiene menor capacidad de tratamiento actual es Paipote, dada la connotación también que recibe estos concentrados de la pequeña y mediana minería. Hay un tema fuerte que es cuando se promueve el DS-28, el decreto que regula las emisiones de arsénico, CO2 y material particulado. Perfecto. CO2 es anhidro sulfuroso. Y la verdad es que ese parte el año 2010, bueno, y junto con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, el gobierno de Bachelet, de la presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet, a inicios del 2010, previo a eso teníamos solo la CONAMA. Entonces se identifica junto con la OCDE que las fuentes emisoras contaminantes a la atmósfera son las 7 fundiciones más la planta de tostación Ministro Ale. ¿Ya? Y con eso llama la atención porque en realidad tú tienes que las 2 privadas más Ventanas eran las únicas que tenían planta de doble absorción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hay de simple y doble absorción en el tratamiento del anhídrido sulfuroso. Ya. Y en ese sentido, Ventanas estaba más cerca de cumplir con el DS-28, ¿ya? Que era la captación del 95% tanto de anhídrido sulfuroso como de arsénico. Cumple con ello, comienza un programa de fortalecimiento tecnológico. Estas 3 fundiciones que tenían planta de doble contacto tenían 3 años para cumplir la norma, es decir, el año 2016, mientras que las otras 4 tenían 2 años más, hasta el 2018. Pero la historia repercute fuerte en el tema de Ventanas por los distintos casos. Había contaminación por arsénico. Claro, por la situación de Quintero Puchuncaví, del cordón industrial, de una zona de sacrificio, intoxicaciones y la llegada del actual gobierno que finalmente, a través de lo que es el gobierno corporativo de Codelco, define terminar con Ventanas, que con el cierre de la fundición. Sí, sí. Ahí hay una conversación importante. Yo creo que el gobierno dio un paso
un paso bastante potente junto con Codelco, porque si bien cumplía con la norma y está registrado que cumple con la norma, hay condiciones que son atmosféricas, hay temas de viento por la zona de Puchuncaví, de Quintero. Por lo que era Fundición Ventanas y las otras empresas que operan ahí, digamos. Claro. O sea, sería ilógico pensar que con el cierre de Ventanas se van a terminar los problemas de contaminación en Quintero y Puchuncavi. Efectivamente. Apuntando solo al anhidro sulfuroso, era del orden de 50-54% de responsable. Hay un campo industrial del orden de 17 empresas más que también contribuyen y hay otros agentes contaminantes, no solo el anhidro sulfuroso. Pero creo que se dio un buen paso, se abordó de manera responsable. Pero deja debilitado la capacidad de fundición finalmente de Chile, ¿no? Mira, es poco en realidad porque sigue abordando, bueno, hay un programa de remediación que lo está abordando ahí Codelco. Ventanas se queda con este compromiso contractual de responder a los pequeños y medianos mineros en un 50% de abastecimiento concentrado. El otro 50% viene de Teniente, ¿cierto? De la concentradora Colón, viene también de, bueno, y en refinería también reciben de Chagres. Recordemos que aquí hubo que hacer un cambio en la ley. Sí. Con un proyecto de ley. La 19.993. 19.993. Y esa es la que hace alusión al traspaso de Enami, que era quien administraba Ventana hasta el año 2005. Y ahí pasa a Codelco por un tema de sostenibilidad también. Y ahí se suma la gran minería, no solo la pequeña y la mediana, a Ventanas. Entonces se cierra la operación de fusión y conversión, se mantiene Refino Fuego, que también es una operación de alta temperatura, pero que busca tratar los scrap, que son los residuos que quedan de la electrorefinación. Pero Ventana en electrorefinación tiene un programa que es bien potente, que sigue recibiendo ánodos desde Paipotes, desde Caletones y también de Chaire. Es decir, se merma solamente la primera parte en términos de FURE, fundición y refinería a fuego, en la fundición, no electrorefinería. Perfecto. ¿Ya? Que es distinto. Sí. Interesante el contexto, pero y en ese punto, claro, desde lo que es la responsabilidad también que tiene Enami, en ese sentido, claro, muchos decían, bueno, es tan simple como hacer una nueva fundición. No, pues no es tan simple. ¿Dónde hacerla? Con los recursos que se tiene que hacer. Hemos dicho tantas veces que hay experiencias internacionales, por ejemplo, Alemania, de fundiciones que están instaladas en pleno polo urbano, porque cumplen con un 99,9% de la captación del material en ese sentido. Pero aquí, ¿cuál es el camino que tiene que llevar el Estado también en este sentido? Porque, o el Estado con los privados, porque finalmente hay un tema bien relevante en términos de la fundición. Sí, mira ahí... A ver, el tema de las fundiciones urbanas, este concepto de urban mining, muchas veces tratan desechos domésticos incluso, ¿Ya? Pero si nos referimos concretamente al cobre, y tú estás hablando de Alemania, Japón, Finlandia, por ejemplo, que son fuertes también en fundición, el caso de China es un poco distinto, lo podemos conversar un poco más adelante si quieres para extendernos en eso. Pero estos otros países tienen buenas captaciones. Hay un tema relevante con el arsénico, ¿ya? Con el arsénico. Nuestros concentrados tienen alto contenido arsénico, sobre todo en la zona norte. Podemos hacer blending, podemos ir diluyendo un poco el arsénico con otros que tengan menor contenido arsénico. Pero pese a ello, hay un tema restrictivo tecnológico en fundición. Tú si tratas concentrados que tienen contenido sobre 1,5, 2% en peso de arsénico, y acuérdate, y esto es bien importante a la gente, el arsénico no viene como arsénico elemental, que es principalmente tóxico. Obviamente viene como un mineral, hay una disociación térmica, viene como efecto de un proceso. De un proceso. Claro. Se va principalmente en los gases, ¿ya? Se va principalmente en los gases y hay que tratar esos gases. Ahora bien, claro, cuando hablamos de esto de las nuevas fundiciones, el tema tecnológico es súper relevante. Entonces, el siguiente paso, sin duda, es romper ese quiebre tecnológico. Nosotros tenemos fundiciones, como te mencionaba, que datan del año 22. Claro, porque aquí la pregunta, Leandro, es si las actuales fundiciones pueden ser, diría un concepto que no corresponde, pero enchuladas, o con esta nueva tecnología incorporada a las fundiciones que llevan más de 50 años, o lisa y llanamente pensar en construir nuevas fundiciones que ya partan de esta tecnología que en términos de emisiones logren esa captación. Sí, con el DS28, y también de y poder optimizar procesos, producción también, lógico. Con el DS28 parte un proceso de potenciamiento de fundición, pero no en términos de capacidad de tratamiento.
esa arista se vio mermada porque obviamente las inversiones eran muy fuertes, entonces se potenció la capacidad tecnológica, la tecnología se mejoró. Y se hicieron distintos aportes en todas las fundiciones. Hoy en día se respeta el DS-28, pero hay los programas de administración operacional o de adaptación operacional que van de la mano con el medio ambiente. O sea, tenemos una utilización promedio hoy en día en las fundiciones en Chile del orden del 70%. ¿Ya? Cuando hablo de utilización se refiere a que tú tienes tu producción actual y lo divides por tu capacidad instalada. O sea, tenemos un 30% que podríamos producir más, pero hay una restricción todavía ambiental que nos merma en sobre todo en el invierno, por el tema de vientos, por el transporte de contaminantes. Entonces, claro, abordar fundiciones que sean como las de Alemania, como las de Japón. Japón no hay una distancia, una brecha tan larga con Chile. Siguen siendo algunas fundiciones batch, tienen en algunas fundiciones continuas, en proceso Mitsubishi, por ejemplo, que es bien reconocido, pero tienen un CAPEX, una inversión muy, muy alta. Entonces, hay distintas aristas que abordar. Por ejemplo, por un lado, que sean competitivas, ya que eso nos pega fuerte. Tenemos costos muy altos hoy en día. Competitivas desde los costos. Desde los costos. Más que el proceso, la producción en sí, digamos. Es que mira, dentro del costo de fundición hay 4 o 5 componentes que son súper relevantes. Una es recurso humano. El recurso humano de las fundiciones hoy en Chile es elevado. Hay un tema de poder generar una capacitación progresiva, ir adaptándose a las tecnologías. No es comprar tecnología nueva y partir de cero, ¿cierto? Tienes que hacer una adaptación tecnológica, eso es súper importante. Lo otro es el consumo de energía eléctrica, consumo de hidrocarburos o combustible, y ahí hay toda una oportunidad por el tema. En lo que se refiere a hidrocarburos está la electrólisis del agua, ¿cierto? El hidrógeno verde, poder incorporarlo muchas veces en estos procesos. El otro es mantención. Siempre hemos tenido, y sobre todo en fundición, una mantención correctiva. Eso quiere decir que ocurre un problema y sabes cómo abordarlo. Pero hay que apuntar a una fundición que tenga una mantención muy alineada con la operación. ¿Preventiva, digamos? Predictiva. Predictiva, ya. Predictiva. Claro. A anticiparse a un escenario. Perfecto. Claro. Y en ese sentido es súper importante la sensorización, la automatización. Entonces, con el cambio tecnológico también viene de la mano con eso. Avanzamos en tecnología, hay que incorporarla y eso va a apoyar sin duda a tener mantenciones que sean predictivas, que vayan más ligadas a la operación. Así que yo creo que el desafío es grande, que se está enfrentando esta propuesta del gobierno de poder potenciar la capacidad en fundición. Creo que sí es relevante por todo lo que involucra. Puedes tener recuperación de otros elementos de valor. Podrías pensar también en incorporar el tratamiento de chatarra electrónica, un mercado que es creciente en Chile hoy en día. Claro, todos tienen su celular. Como lo que tú decías, esa capacidad de fundición no solamente enfocarla a lo que es la fundición del material de la minería, sino de otras industrias, de otros sectores, digamos. Claro, no solo fuentes primarias, primarias, sino que secundarias. Las fuentes primarias... De elementos ya producidos, digamos. Claro. La fuente primaria, eso apunta al 21 millones de toneladas que tenemos hoy día de cobre contenido en el mundo, donde Chile es responsable ahí del 26%, y en materia de fundición es como el 18 millones en el mundo. O sea, más o menos el poquito más del 80% sigue la ruta terminal de fundición, ¿ya? Y eso es porque los minerales masivos apuntan a sulfuros de cobre, o bien minerales secundarios. Los óxidos van en agotamiento, eso es algo inherente, y no hay tecnologías nuevas que nos permitan competir con las fundiciones para el tratamiento de sulfuros de cobre, sulfuros primarios. Claro. ¿Ya? Leandro, se nos termina el tiempo, pero agradecerte que nos hayas acompañado, contarnos el contexto de la fundición y, por supuesto, atentos también a ese desafío que se da en un área tan relevante y tan estratégica, finalmente, para el país. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias. Bien, chao. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.